pero no realmente, lo vamos a dejar para el final. Pero ¿qué significa para las demás personas? Para las personas que Sí. tienen ¿Qué es esa lo que frase, creen? sí, ¿Qué esa es lo que frase creen? como en el Facebook, en todas las redes sociales, todo Cliché. lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué significa ¿Qué es lo que para creen los las demás? ¿Qué personas? creen las personas que significa este versículo? Sí, bueno, empecemos porque cada persona lo toma como una frase motivacional, y lo que hace es como que decir, bueno, Cristo está conmigo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, pero ahí empieza el error, ¿no? Entonces empiezan a pelear con sus propias fuerzas, en caso tal, si tienen alguna aflicción, entonces lo hacen con sus propias fuerzas y dicen, tomo este versículo, yo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero con mis fuerzas. Entonces ahí es donde empezamos con el primer error, ¿no? ¿Por qué tener confusión de algo que no tenemos el control? Tenemos la perspectiva de que ese versículo nos da ánimos, nos da energía, pero realmente a qué las personas quieren darle ese tipo de energía, a ellos mismos o realmente están dejando que todo lo haga Dios. Empezando por ahí la confusión es esa, que creo que lo toman más por ese lado, que es más denme ánimos porque yo sí puedo. Bueno, sí, literal. Se puede decir que sí, ¿no? Porque pues igual el dilema es lo que decíamos al principio, que no entendemos el contexto. A veces utilizamos y pues interpretamos la palabra de papito como a nuestro antojo. ¿Sí? Entonces, sin saber el contexto. Y sin saber el contexto. Ajá. Entonces no sabíamos el contexto porque Pablo escribía todo lo puedo en Cristo que me fortalece desde la cárcel. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, no es lo mismo uno decir yo lo puedo en Cristo que me fortalece sentado tomando científico que estando en la cárcel muriéndose y pues sin saber qué va a pasar con su vida, ¿no? Sí, estaba como en esa aflicción. Igual el todo lo puedo en Cristo que me fortalece se ha convertido en esa frase cliché, ¿no? Y leyendo, y cuando estaba estudiando este pasaje veía un ejemplo de cómo las personas, un esposo le fue infiel a su esposa y él utilizaba la frase para justificar su accionar, ¿no? Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, me va a perdonar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hacen eso, hacen como que lo tienen como un lema. Entonces es el lema por el que me levanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que usted decía, lo utilizan más como esa frase cliché, esa frase que va como ahondándose en esa burbujita pequeñita que tienen y no ven realmente lo que sucede y lo que significa realmente el gozo que da esa palabra. Sí. ¿Listo? Entonces, pues muchas veces, incluso, pues maquinando ese eslogan, ese lema, podríamos llamarlo, digamos que el contexto que estamos diciendo, que es lo que significa para las demás personas que no entienden el verdadero contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que a veces nos llenamos nuestra mente de basura. Empezamos a llenar nuestra mente de problemas, empezamos a llenar nuestra mente de situaciones vergonzosas, sea cual sea. Empezamos a llenar nuestra mente de dudas, de aflicción, ¿cierto? ¿Y qué es lo que, la segunda pregunta, qué es lo que está llenando tu mente? ¿Qué es lo que está llenando la mente de cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Qué es lo que primero piensan? ¿Cierto? ¿Qué es lo que primero piensan? ¿Y qué es lo que está llenando la mente de cada uno? Entonces, ese es como, porque el ser humano se preocupa por todo, ¿verdad? Sí. Es normal que nos preocupemos por todo, pues porque al fin y al cabo somos seres humanos y siempre va a haber problemas, ¿no? Siempre van a haber situaciones, siempre van a haber momentos difíciles, siempre van a existir momentos de incertidumbre, de dudas, de confusiones, ¿cierto? Siempre van a existir ese tipo de situaciones, vamos a hablar así. Pero entonces, ¿qué es lo que nuestros pensamientos qué es lo que está llegando primero a nuestros pensamientos? Porque recuerde que nuestros pensamientos a veces van de acuerdo a nuestro accionar, sí, de acuerdo a nuestras actitudes. Y como su merced decía,
que cada persona tiene problemas, ¿no? Cada persona comete errores, cada persona tiene confusiones y digamos que el principal de este capítulo es eso, que cómo uno puede confundir un versículo de la palabra sin entender el contexto. Entonces en este caso yo lo tomo como cada persona tiene dificultades, pero aún así, ¿cuál es nuestra primera acción o primera manera de pensar? Y sería que si yo tengo un problema, entonces vuelvo y repito, cojo la palabra y digo, yo puedo. He ahí el error. No, ni siquiera nos estamos enfocando en realmente pedirle la sabiduría o hablar, incluso no pedir la sabiduría, sino hablar con Dios, orarle, que es lo importante, sino que tomamos un poco de decisiones que ni siquiera las tenemos claras para solucionar X o Y problema que tengamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces son como con nuestras propias fuerzas, no hay que confiarnos en nuestras fuerzas. Nuestras propias fuerzas lo hacemos y todo siempre va a haber un error, siempre. En cambio, si le dejamos todo a Dios, que sería lo ideal, lo primero que deberíamos hacer ante una situación difícil es orar, ¿no? Entonces, si tomamos esa primera decisión, sería totalmente una historia diferente. Sería totalmente no tan doloroso, porque incluso nosotros mismos caemos en eso. Y al final tomamos una mala decisión por no orarle a Dios y decimos, Dios, ¿pero por qué? ¿No? Qué injusto para Dios.